Una niña de 6 años transforma la vida de un millonario solitario con su inocente amabilidad. Lo que parecía solo una amistad revela un pasado oculto y un inesperado lazo de sangre. Ahora, una herencia en disputa y una carta reveladora decidirán el destino de toda una familia. El Parque del Retiro, en Madrid, ganaba tonos anaranjados con el sol de la mañana. Sentado en un banco de madera desgastado, Enrique Vasconcelos ajustaba el tubo transparente que salía de su nariz y se conectaba al tanque de oxígeno a su lado. A sus 68 años, el empresario del sector inmobiliario ya no tenía la imponente presencia física de antaño. Su rostro, marcado por arrugas profundas y una palidez notable, contrastaba con el traje impecable que insistía en usar todos los días, incluso después del diagnóstico de fibrosis pulmonar en etapa avanzada. A pocos metros de allí, en la acera que bordeaba el parque, Joaquín Alves apuraba a su nieta, Juliana. El hombre de 62 años, con el pelo canoso y las manos callosas de quien nunca tuvo descanso, miraba constantemente el reloj barato en su muñeca. «Vamos, Yuyu, que si no vas a llegar tarde al colegio y yo al trabajo en el mercado». La niña de 6 años, con trenzas adornadas con cintas de colores y el uniforme escolar ya un poco descolorido de tanto uso, sostenía la mano de su abuelo mientras caminaba dando saltitos. «Yayo, mira a ese señor de allí. ¿Por qué tiene esa cosa en la nariz?» Joaquín miró en la dirección que la nieta señalaba y vio a Enrique en el banco. Tiró suavemente de la mano de la niña. «No señales, Juliana. Está feo. Eso debe ser un aparato para ayudarle a respirar. Ahora vamos, no podemos llegar tarde». Pero la curiosidad infantil fue más fuerte. Con un movimiento rápido, Juliana se soltó de la mano de su abuelo y corrió en dirección al banco donde estaba Enrique. «Señor, ¿por qué tiene esa cosa en la nariz? ¿Está malito?» «Juliana». Joaquín corrió detrás de su nieta avergonzado. «Disculpe, señor. Los niños...» Enrique, que llevaba semanas sin recibir más visitas que las de su médico y su abogado, se sorprendió con aquellos ojos curiosos y vivos. Por primera vez en meses, esbozó una sonrisa. «No pasa nada», respondió con voz débil pero educada. «Sí, pequeña, estoy enfermo. Mis pulmones no funcionan muy bien, así que necesito esta ayuda para respirar». Juliana miró el aparato con fascinación. «¿Duele?» «Juliana, basta de preguntas. Dejemos al señor en paz», insistió Joaquín, tirando suavemente de la niña. «No molestas», aseguró Enrique. «De hecho, me viene bien hablar con alguien diferente. Y no, pequeña, no duele, solo fes incómodo». Un brillo de comprensión iluminó el rostro de la niña. Abrió su mochila de colores y sacó una galleta envuelta en una servilleta. «Cuando me pongo malita, mi yayo me da galletas. Toma, es para que te pongas bueno». Enrique miró la galleta casera, visiblemente hecha con pocos recursos, y algo se removió dentro de él. Él, que poseía una mansión en el barrio de Salamanca, que cenaba en los restaurantes más caros del país, recibía ahora una simple galleta de una niña que claramente no tenía mucho. «Gracias», dijo aceptando el regalo con manos temblorosas. «Es muy amable de tu parte». Joaquín observaba la escena con una mezcla de vergüenza y ternura. «Disculpe, señor, es muy generosa, pero tenemos que irnos. Vamos, Juliana». «¿Puedo venir a ver al señor mañana, Yayo, para ver si ya se ha puesto bueno?» Antes de que Joaquín pudiera responder, Enrique intervino. «Si tu abuelo lo permite, estaría encantado de volver a verte. Estoy aquí todas las mañanas». Joaquín dudó. El hombre parecía respetable y estaban en un lugar público. Además, pasaban por allí todos los días de camino al colegio. «Ya veremos, Juliana, ahora tenemos que irnos. Que tenga un buen día, señor Vasconcelos». «Enrique Vasconcelos», se presentó el empresario. «Joaquín Alves. Y esta es mi nieta, Juliana». Enrique asintió, observando cómo abuelo y nieta se alejaban. Cuando ya estaban a cierta distancia, probó la galleta. Estaba un poco dura, seguramente hecha hacía días, pero para él tenía el sabor de la humanidad que no había experimentado en mucho tiempo. Al día siguiente, para sorpresa del empresario,
La pareja reapareció. Juliana traía un dibujo colorido hecho en el colegio, un monigote con algo que parecía un tanque de oxígeno al lado. «Lo he hecho para usted, señor. ¿Es usted en el parque?» Enrique aceptó el regalo con genuina emoción. ¿Cuánto tiempo hacía que no recibía algo tan simple y sincero? Los regalos que le hacían eran siempre calculados, de personas que querían algo a cambio. «Es precioso, Juliana. Lo guardaré con mucho cariño». Aquello se convirtió en una rutina. Todas las mañanas, antes del colegio, Juliana y Joaquín se detenían para una breve conversación con Enrique. La niña compartía historias del colegio, le mostraba nuevos dibujos o simplemente le preguntaba cómo se sentía. Enrique, por su parte, le contaba historias de sus viajes por el mundo, siempre cuidando de adaptarlas, narrativas para la comprensión infantil. Mientras tanto, discretamente, Enrique comenzó a observar a Joaquín. Se fijó en la ropa sencilla, siempre limpia pero desgastada. Percibió el cansancio en los ojos del hombre, que frecuentemente mencionaba que tenía que darse prisa para no llegar tarde al trabajo en el mercado por la mañana, antes de ir a su segundo empleo como guardia de seguridad por la tarde, y aún hacer trabajos esporádicos de repartidor por la noche. Un día, cuando Juliana se distrajo mirando una mariposa, Enrique le preguntó a Joaquín, «¿Usted cría a su nieta solo?» Joaquín suspiró. «Sí, mi hija Amanda nos dejó hace 3 años, complicaciones de una neumonía mal tratada. El padre de Juliana nunca apareció, así que solo estamos nosotros dos». Enrique sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con su enfermedad. «Debe de ser difícil. Es lo que hay que hacer, ¿no? Ella es todo lo que me queda». Joaquín miró con adoración a su nieta. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Trabajo en 3 sitios, pero aún así, las deudas médicas que quedaron, en fin, vamos tirando». Aquella tarde, después del encuentro, Enrique llamó a su abogado, el doctor Pablo Mendoza, a su apartamento. «Quiero que investigue discretamente a una familia. Joaquín Alves y su nieta, Juliana. Pasan por el Parque del Retiro todas las mañanas, sobre las 7:00 H. El hombre trabaja en un mercado cercano, luego como guardia de seguridad, y hace repartos por la noche. La niña estudia en un colegio público de la zona». Pablo, acostumbrado a las peticiones excéntricas de su cliente más rico, solo asintió. «¿Algún motivo especial?» Enrique miró hacia la ventana, observando las 4 torres a lo lejos. «Digamos que he encontrado algo interesante en esa familia. Quiero saber más sobre ellos, su situación financiera, dónde viven, todo». Y Pablo, discreción absoluta. En los días que siguieron, la amistad entre Enrique y Juliana floreció. La niña empezó a sentarse a su lado en el banco, contándole con entusiasmo sobre su profesora, la tía Marcia, y sobre su compañero Lucas, que le tiraba de las trenzas. Lo que nadie notaba era cómo aquellos breves encuentros diarios estaban afectando a Enrique. El empresario, que había renunciado a cualquier tratamiento experimental tras el diagnóstico terminal, comenzó a preguntarse si debería intentarlo una vez más. No por él mismo, sino para poder ver aquella sonrisa unos días más. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Una semana después, el doctor Pablo Mendoza entró en el lujoso apartamento de Enrique, cargando una carpeta con documentos. El abogado de 55 años, siempre impecable con sus trajes a medida, encontró a su cliente sentado en la terraza, observando el atardecer sobre el horizonte de la ciudad. «He conseguido toda la información sobre la familia Alves como solicitó», dijo Pablo, colocando la carpeta sobre la mesa de cristal. Enrique señaló la silla, frente a él. «¿Y qué has descubierto?» «La situación es más complicada de lo que imaginábamos. Viven en un pequeño apartamento de una habitación en Lavapiés. El señor Joaquín trabaja en 3 sitios diferentes para mantener a su nieta y todavía está hundido en las deudas médicas de su hija». Pablo hojeó algunos documentos. Amanda Alves,
La madre de Juliana sufrió una neumonía grave que derivó en una infección generalizada. Como no tenían un seguro médico adecuado, Joaquín tuvo que recurrir a préstamos para pagar el tratamiento privado. Aún así, no fue suficiente. Enrique cerró los ojos por un momento. ¿Y el padre de la niña? No consta en el certificado de nacimiento. Según los vecinos, Amanda nunca reveló quién era el padre. Llegó a casarse después, pero la relación duró pocos meses. Enrique abrió el cajón de la mesa auxiliar y sacó el dibujo que Juliana le había dado. Miró aquellos trazos infantiles con una nueva perspectiva. ¿Cuál es el colegio de Juliana? Colegio Público Profesora Lucía Santos. Es una institución de calidad razonable para los estándares de la red pública, pero obviamente sin muchos recursos, respondió Pablo, observando con curiosidad el cambio en el semblante de su cliente. Si me permite la pregunta, ¿por qué este interés repentino en esta familia? Enrique no respondió de inmediato. Se levantó con dificultad, arrastrando su tanque de oxígeno hasta una estantería donde guardaba fotografías antiguas. Cogió una en particular y se la entregó a Pablo. ¿Reconoces a esta mujer? El abogado examinó la fotografía amarillenta por el tiempo. Mostraba a un Enrique más joven, quizás 20 años atrás, junto a una mujer hermosa de pelo oscuro. No, ¿quién es? Amanda Alves, o al menos era Amanda Costa en aquella época. Pablo abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿La madre de la niña? ¿Se conocían? Enrique volvió a sentarse. El esfuerzo del pequeño desplazamiento ya lo dejaba sin aliento. Nos conocimos hace mucho tiempo. Amanda trabajó como secretaria ejecutiva en mi empresa cuando estaba terminando la carrera de administración de empresas. Era brillante, dedicada. Su voz falló por un momento. Nos enamoramos. Fue una relación intensa, pero complicada. No sabía que usted tuvo una relación así, comentó Pablo, sorprendido por la revelación. Pocos lo sabían. En aquel entonces me estaba divorciando de mi segunda esposa, un proceso conflictivo por el reparto de bienes. Amanda era mucho más joven y los accionistas de la empresa no lo habrían visto con buenos ojos. Mantuvimos todo en secreto. Enrique cogió un portarretratos de su mesa, donde había una foto de Amanda sonriendo. Se quedó embarazada. Al principio nos alegramos, pero luego vino el miedo. El proceso de divorcio se complicó aún más, y los abogados de mi exesposa amenazaron con usar la relación con Amanda para cuestionar mi conducta moral y afectar el reparto de bienes. Pablo comenzaba a entender la situación. ¿Y entonces? Le pedí tiempo a Amanda. Le dije que teníamos que esperar a que finalizara el divorcio. Ella lo interpretó como un rechazo. Enrique negó con la cabeza, arrepentido. Tuvimos una pelea terrible, pidió la baja y desapareció. Intenté encontrarla durante meses, pero había cambiado de teléfono, de dirección. Cuando finalmente conseguí una pista, supe que estaba casada con otro hombre. Supuse que había seguido adelante, que quizás ya no estaba embarazada. El abogado conectaba los puntos en su mente. Y la fecha coincide con la edad de Juliana. Enrique asintió lentamente. Juliana tiene 6 años. Haz las cuentas. ¿Entonces usted cree que ella podría ser mi hija? Es posible, más que posible. Enrique respiró profundamente, ajustando el flujo de oxígeno. Pablo, no tengo mucho tiempo. Tú lo sabes mejor que nadie. Los médicos me han dado como máximo 3 meses. El abogado asintió solemnemente. Llevaba los asuntos legales de Enrique desde el diagnóstico, organizando el testamento y todos los asuntos pendientes. ¿Qué piensa hacer con esta información? Quiero garantizar el futuro de esa niña. Independientemente de si es mi hija biológica o no, ella y su abuelo me han mostrado más humanidad en 2 semanas que muchos en toda mi vida. Enrique cogió un bloc de notas y comenzó a escribir instrucciones. Voy a crear un fondo fiduciario para Juliana. Quiero que sea sustancial, suficiente para garantizar una educación de primera, una vida cómoda, y que aún sobre para cuando sea adulta. Pablo observaba con preocupación. ¿Y si el señor Joaquín piensa que es algún tipo de caridad, o peor aún,
¿Que hay segundas intenciones? Por eso necesitamos hablar con él personalmente. Quiero explicarle mi conexión con Amanda. Enrique tosió violentamente, manchando el pañuelo con sangre. Lo escondió rápidamente, pero no escapó a la mirada atenta de Pablo. Su estado está empeorando. No debería desgastarse emocionalmente en este momento. ¿Y cuándo sería el momento adecuado, Pablo? ¿Cuando ya no esté aquí? Enrique sonrió con ironía. Precisamente porque mi estado está empeorando, necesito resolver esto ahora. En los días que siguieron, Enrique continuó recibiendo las visitas matutinas de Juliana y Joaquín. La niña, notando la palidez cada vez más acentuada de su amigo, le trajo una pequeña pulsera de cuentas de colores que había hecho en la clase de manualidades. Es un amuleto de la suerte, tío Enrique. La tía Marcia dijo que cuando damos un regalo hecho con nuestras propias manos, pasamos nuestra buena energía. Enrique se puso la pulsera en la muñeca con una emoción genuina que no sentía desde hacía años. Es el regalo más bonito que he recibido, Juliana. La llevaré todos los días. Aquella tarde, después del encuentro, Enrique le pidió a Pablo que preparara todos los documentos para el fondo fiduciario. Mientras esperaba en la consulta del médico para otra revisión, el empresario escribió varias cartas, guardando cada una en sobres separados, con fechas específicas para ser entregadas. El médico, el doctor Roberto Camacho, amigo de toda la vida, examinó los resultados de los últimos análisis con expresión grave. Enrique, no te voy a mentir, los resultados no son buenos, la fibrosis está progresando, más rápido de lo que esperábamos. ¿Cuánto tiempo, Roberto? Sé directo. El médico suspiró quitándose las gafas. Semanas, no meses, y serán semanas difíciles. La oxigenación está cada vez más comprometida. Pronto necesitarás cuidados paliativos a tiempo completo. Enrique asintió, sorprendentemente tranquilo. Gracias por la honestidad. Necesito que me ayudes con algo importante. Quiero estar lo suficientemente bien para una conversación crucial en los próximos días. De vuelta en el apartamento, Enrique encontró a Pablo organizando los documentos. El fondo está casi listo. Se invertirán 5 millones de euros, lo que, con los rendimientos proyectados, debería multiplicarse significativamente hasta que Juliana alcance la mayoría de edad. Estupendo. También quiero que encuentres una casa cómoda en Chamberí o en El Viso a nombre de Joaquín, y quiero que todas sus deudas sean saldadas inmediatamente. Pablo tomó notas. Necesito autorización para acceder a algunas cuentas en el extranjero. Tienes carta blanca. Usa lo que sea necesario. Enrique miró por la ventana pensativo. Pablo, necesito que conciertes un encuentro con Joaquín, sin Juliana. Necesito hablar con él a solas primero. ¿Cuándo? Lo antes posible. El tiempo se está agotando. A la mañana siguiente, cuando Juliana y Joaquín aparecieron en el parque, Enrique parecía especialmente frágil. La niña, sensible al cambio, se sentó en silencio a su lado, simplemente sosteniendo su mano. «Tío Enrique, ¿estás más malito hoy?» Enrique sonrió con dificultad. «Un poquito, pequeña, pero tu visita siempre me hace sentir mejor». Cuando se estaban despidiendo, Enrique sujetó el brazo de Joaquín suavemente. «Podríamos hablar a solas un día de estos. Tengo un asunto importante que tratar con usted». Joaquín frunció el ceño, sorprendido por la petición. ¿Algún problema? Nada de qué preocuparse, solo un asunto personal que me gustaría compartir. Claro, mañana puedo venir un poco más temprano, antes de llevar a Vinchos y Juliana al colegio. La dejo con la vecina y nos encontramos aquí. Enrique asintió agradecido. Gracias, Joaquín, significa mucho para mí. Mientras observaba cómo abuelo y nieta se alejaban, Enrique sintió una mezcla de paz y urgencia. El tiempo se estaba acabando, pero por primera vez en mucho tiempo tenía un propósito claro. Necesitaba conectar los puntos antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaba preparar el camino para el futuro de Juliana, aunque no estuviera presente para verlo. A la mañana siguiente, Joaquín llegó al Parque del Retiro media hora antes de lo habitual. El cielo aún mantenía tonos añiles cuando divisó a Enrique ya sentado en el mismo banco,
con el tanque de oxígeno fielmente a su lado. «Buenos días», saludó Joaquín, sentándose al lado del empresario. «Gracias por venir», respondió Enrique con la voz más débil de lo normal. «Sé que su tiempo es valioso». Joaquín observó al hombre con atención. En apenas unas semanas de convivencia, podía percibir el deterioro visible en su estado. Las ojeras eran más pronunciadas, la piel más pálida, la respiración más dificultosa. «¿Está todo bien? Parece peor hoy». Enrique esbozó una sonrisa débil. «Los médicos no tienen buenas noticias, pero no fue para hablar de mi salud que pedí esta conversación». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Es sobre su hija, Amanda». Joaquín se puso visiblemente rígido. «¿Cómo sabe el nombre de mi hija? Yo nunca lo he mencionado». «Nos conocíamos, Joaquín, Amanda y yo». Enrique sacó del bolsillo la fotografía antigua y se la entregó al hombre confundido frente a él. Joaquín cogió la imagen con manos temblorosas. Allí estaba su hija, mucho más joven, sonriente, al lado de Enrique. «No entiendo. ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo?» «Hace unos 7 años. Amanda trabajó como secretaria ejecutiva en mi empresa, Vasconcelos Inmobiliaria. Estaba terminando la carrera de administración de empresas». Joaquín estudió la foto con los ojos llorosos. «Nunca me contó que trabajó para usted. Decía que era secretaria en una empresa grande, pero nunca entró en detalles». Había motivos para la discreción. Enrique respiró profundamente, ajustando el flujo de oxígeno. «Nos enamoramos, Joaquín». El semblante de Joaquín pasó de la sorpresa a la comprensión y luego a una expresión difícil de descifrar. «Amanda y yo tuvimos una relación que duró casi un año. Fue intensa, verdadera, pero complicada por circunstancias externas. Yo estaba en un proceso de divorcio contencioso y, a la diferencia de edad y posición en la empresa, lo hacía todo más delicado». Joaquín permanecía en silencio, absorbiendo las revelaciones. «Cuando Amanda me dijo que estaba embarazada, me alegré, pero me asusté por las complicaciones que eso traería al proceso de divorcio. Le pedí tiempo, pero fui torpe en la forma en que se lo comuniqué». «Embarazada», repitió Joaquín, como si la palabra trajera un nuevo entendimiento. «Sí, tuvimos una pelea terrible. Pidió la baja y desapareció por completo. Cuando finalmente logré encontrarla meses después, supe que estaba casada. Supuse que había seguido adelante, quizás incluso había interrumpido el embarazo. Nunca imaginé que Juliana pudiera ser su hija», completó Joaquín conectando los puntos. «Es una posibilidad que no puedo ignorar. La edad corresponde, y ahora, al ver a Juliana, percibo rasgos». Joaquín se levantó abruptamente, caminando unos pasos por el parque antes de volver. Su expresión era una mezcla de confusión e indignación. «¿Por qué me cuenta esto ahora, después de todos estos años?» «Porque mi tiempo se está acabando, Joaquín», respondió Enrique con una calma sorprendente. «Y porque encontrar a Juliana y a usted ha sido como un regalo final del destino. Una oportunidad de corregir errores, de hacer algo significativo con mis últimos días». «Amanda se casó con Pedro Pérez poco después de dejar su empleo», reveló Joaquín sentándose de nuevo. «Fue un matrimonio relámpago que duró solo unos meses. La abandonó cuando supo del embarazo. Siempre pensé que él era el padre de Juliana». «¿Amanda nunca dijo nada sobre mí?» Joaquín negó con la cabeza. «Nunca. Solo decía que el pasado ya no importaba, que lo haría todo sola». Típico de ella. Siempre tan independiente, tan orgullosa. Enrique sonrió con nostalgia. Fue una de las cosas que más admiré de ella. Los dos hombres permanecieron en silencio por unos instantes, cada uno perdido en sus propios recuerdos de Amanda. «Entonces, ¿qué piensa hacer con esta información?», preguntó finalmente Joaquín. «Quiero hacer lo que debería haber hecho hace 7 años. Quiero cuidar de Juliana, garantizar su futuro». «No necesitamos caridad», respondió Joaquín con orgullo. «No es caridad, Joaquín, es responsabilidad. Si Juliana es mi hija, y creo que lo es, tiene derecho a una parte de lo que he construido. Y aunque no lo fuera, lo cual es improbable dada la cronología,
Ella y usted me han traído más alegría en estas semanas de la que he tenido en años. Enrique sacó del bolsillo un sobre y se lo entregó a Joaquín. Mi abogado, el doctor Pablo Mendoza, está preparando todo. He creado un fondo fiduciario para Juliana. Son 5 millones de euros que serán administrados hasta que alcance la mayoría de edad. Además, todas sus deudas médicas serán saldadas, y estoy comprando una casa cómoda a su nombre en Chamberí. Joaquín miró el sobre sin tocarlo. Esto es demasiado. No podemos aceptarlo. Puede y debe por Juliana. No tengo otros herederos, Joaquín. No tengo hijos reconocidos. Mi patrimonio iría a parar a primos lejanos que apenas conozco o a socios que solo piensan en el dinero. Enrique tosió violentamente, llevándose el pañuelo a la boca. Joaquín notó las manchas de sangre que el empresario intentó ocultar. Realmente está muy enfermo, ¿verdad? Fibrosis pulmonar en fase terminal. Los médicos me han dado unas semanas, como mucho, de ahí la urgencia. Joaquín se pasó la mano por el pelo canoso, intentando procesarlo todo. ¿Y una prueba de ADN? ¿No sería más prudente confirmarlo antes de tomar decisiones tan drásticas? Ya lo he previsto, respondió Enrique. El doctor Mendoza tiene los kits preparados. Podemos hacerlo hoy mismo si usted lo permite. Pero independientemente del resultado, mi decisión está tomada. El fondo fiduciario será de Juliana. Enrique miró el reloj. Por cierto, me gustaría conocer su casa, conocer mejor su rutina. ¿Sería posible? Joaquín dudó. Su pequeño apartamento en Lavapiés era demasiado humilde para recibir a alguien como Enrique Vasconcelos. No tenemos mucho espacio, y las condiciones son sencillas. No me importa eso. Solo quiero conocer mejor el mundo de Juliana, mientras todavía pueda. La sinceridad en la mirada de Enrique rompió las últimas resistencias de Joaquín. Está bien, puede visitarnos esta noche si quiere. Juliana se pondrá muy contenta. Habla de usted constantemente. Aquella tarde, en su lujoso apartamento, Enrique se preparaba para la visita. Eligió ropa discreta, intentando no ostentar riqueza. Separó algunos regalos para Juliana: libros infantiles, materiales de dibujo de calidad y un oso de peluche especial que había comprado específicamente para la ocasión. El doctor Pablo llegó puntualmente a las 18:00 trayendo consigo los documentos necesarios y los kits para la prueba de ADN. ¿Está seguro de esto, Enrique? Es una cantidad considerable, casi la mitad de su patrimonio. Absolutamente. Lo que me queda de vida y de dinero debe tener algún significado, Pablo. Y he encontrado ese significado en Juliana. Pablo estudió a su amigo de toda la vida. Realmente cree que es su hija. No tengo dudas. Los tiempos coinciden, y hay algo en ella, en los ojos, en la sonrisa. Es como ver a Amanda de nuevo, mezclada con rasgos de mi familia. A las 19:08, el chofer de Enrique aparcó discretamente en la estrecha calle de Lavapiés. El empresario, vistiendo un traje sencillo y cargando una bolsa de regalos, subió con dificultad los 3 pisos de escaleras del edificio sin ascensor, ayudado por Pablo y el chofer, que cargaba su tanque de oxígeno. Joaquín abrió la puerta antes incluso de que llamaran. El apartamento, a pesar de ser pequeño, estaba impecablemente ordenado. Juliana, al ver a Enrique, corrió a abrazarlo, sorprendiendo al empresario con el gesto espontáneo. «Tío Enrique, has venido a mi casa, ven a ver mi cuarto». La habitación de Juliana era en realidad un espacio improvisado en el salón, separado por una cortina de colores. Había dibujos pegados en la pared, algunos juguetes organizados en una caja y una pequeña cama con una manta de unicornios. «Aquí es donde duermo y juego. El Yayo duerme allí», explicó la niña señalando la única habitación real del apartamento. «Me gustaría tener un cuarto solo para mí, con una ventana grande, pero el Yayo dice que algún día tendremos una casa más grande». Enrique sintió un nudo en la garganta. «Es un espacio muy bonito, Juliana. Lo has decorado muy bien». Mientras la niña mostraba orgullosamente cada uno de sus tesoros, conchas encontradas en la playa, piedrecitas de colores, dibujos premiados en el colegio,
Enrique observaba el ambiente. Las paredes tenían grietas mal disimuladas con cuadros, la nevera antigua hacía un ruido constante y el sofá mostraba signos de muchas reparaciones. Pero había limpieza, organización y, sobre todo, amor en aquel pequeño espacio. Durante la cena sencilla, arroz, lentejas, un poco de pollo y ensalada, Enrique sintió una paz que hacía mucho tiempo que no experimentaba. La conversación fluía de forma natural, con Juliana dominando la mayor parte del tiempo con sus historias del colegio y preguntas interminables. «Tío Enrique, ¿por qué no tienes hijos? ¿No te gustan los niños?» La pregunta inocente cayó como una bomba en la mesa. Joaquín lanzó una mirada de disculpa, pero Enrique solo sonrió. «Me gustan mucho los niños, Juliana. A veces, la vida toma rumbos que no planeamos. Pero quién sabe, quizás tenga una hija y aún no lo sepa». Después de la cena, mientras Juliana estaba distraída con los regalos que había recibido, Joaquín, Enrique y Pablo realizaron discretamente la recogida de muestras para la prueba de ADN. Un mechón de pelo de Juliana, sacado de su cepillo, completó las muestras necesarias. «¿Cuánto tiempo hasta que tengamos los resultados?», preguntó Joaquín. «Con máxima prioridad, 3 días», respondió Pablo. Enrique observaba a Juliana jugar con el oso de peluche. «No importa lo que diga la prueba, Joaquín. Esa niña se merece el mundo. Y quiero darle lo que esté a mi alcance en el tiempo que me queda». Cuando llegó la hora de irse, Juliana abrazó a Enrique largamente. «Volverás, ¿verdad, tío Enrique? ¿Lo prometes?» Enrique sintió que se le humedecían los ojos. «Volveré siempre que pueda, pequeña. E incluso cuando no pueda estar aquí en persona, estaré cuidando de ti». 3 días después, Enrique estaba sentado en su apartamento cuando Pablo llegó con un sobre lacrado. El abogado encontró a su cliente visiblemente más debilitado, conectado a un concentrador de oxígeno más potente y asistido por una enfermera. «Ha llegado el resultado», dijo Pablo, entregándole el sobre a Enrique. Con dedos temblorosos, el empresario abrió el documento y leyó su contenido. Una sonrisa serena se formó en su pálido rostro. 99,9% de probabilidad de paternidad, murmuró. «Lo sabía. Desde el primer momento en que vi esos ojos, algo en mí la reconoció». «¿Qué piensa hacer ahora?», preguntó Pablo, sentándose frente a su amigo. «Quiero contarle la verdad a Joaquín. Se lo merece. En cuanto a Juliana…» Enrique hizo una pausa reflexionando. «Todavía es muy pequeña para entender todas las implicaciones. Quizás sea mejor esperar hasta que sea mayor». Pablo asintió. «Los documentos del fondo fiduciario están listos para la firma. La casa en Chamberí también está prácticamente finalizada. Hemos conseguido agilizarlo todo». «Estupendo», respondió Enrique, reprimiendo una tos. «¿Y qué hay de la otra solicitud? ¿Las cartas?». «Organizadas según sus instrucciones. Cada una será entregada en la fecha específica que determinó». Enrique miró por la ventana, contemplativo. «He concertado una cita con Joaquín y Juliana para mañana por la tarde, aquí en el apartamento. Será nuestro momento de despedida». «¿Estás seguro de que está en condiciones?». Pablo observó preocupado a su amigo, cuya respiración se volvía más dificultosa cada día. «No tengo elección, Pablo. El tiempo se está agotando más rápido de lo que preveíamos». A la mañana siguiente, Joaquín recibió una llamada en el mercado donde trabajaba. Era el doctor Pablo, pidiéndole que llevara a Juliana al apartamento de Enrique después del colegio. Su estado ha empeorado considerablemente. Los médicos no creen que resista más de unos días. Joaquín sintió un peso en el pecho. En tan poco tiempo, aquel extraño del parque se había convertido en una presencia importante en sus vidas. «Llevaré a Juliana, claro. Pero debo contarle su estado». Enrique prefiere explicárselo personalmente. Tiene un don con las palabras que puede hacer que esto sea menos aterrador para ella. A las 4 de la tarde, Joaquín y Juliana llegaron al lujoso edificio del barrio de Salamanca. La niña, impresionada por el tamaño del edificio y el ascensor con espejos, no paraba de hacer preguntas.
El tío Enrique vive aquí, Yayo. ¿Es como un castillo? Joaquín sonrió con tristeza. Casi, Juju. Cuando la puerta del apartamento se abrió, fueron recibidos por el doctor Pablo, que los condujo hasta la terraza donde Enrique los esperaba. La visión del empresario conmocionó a Joaquín. En solo 3 días, Enrique parecía haber envejecido años. Estaba sentado en un sillón reclinable, conectado a tubos y monitores, con una enfermera discreta al fondo. Juliana, sin embargo, corrió hacia él como siempre hacía. «Tío Enrique, te he traído otro dibujo». El empresario sonrió extendiendo la mano temblorosa para recibir el papel de colores. «Es precioso, Juliana, el más bonito de todos». La niña miró con curiosidad los aparatos. «¿Por qué tienes tantos aparatos? ¿Estás más malito?» «Sí, pequeña, estoy más malito», respondió Enrique con amabilidad. «De hecho, sobre eso quiero hablar contigo hoy». Juliana se sentó a su lado, mientras Joaquín permanecía de pie tenso. «Sabes, Juliana, hay enfermedades que los médicos no pueden curar, incluso con todo el conocimiento que tienen», comenzó Enrique. «Yo tengo una de esas enfermedades». La niña frunció el ceño. «¿No hay medicina?» «No, cariño. Y eso significa que pronto ya no podré estar en el parque para recibir tus dibujos». Juliana pareció procesar la información lentamente. «¿Te vas a ir? ¿A dónde?» Enrique miró a Joaquín buscando apoyo. El abuelo se acercó, sentándose al lado de su nieta. «El tío Enrique va a necesitar descansar, Yuyu, para siempre». «¿Como mamá?», preguntó la niña, con una comprensión sorprendente, para su edad. Enrique asintió con lágrimas en los ojos. «Como tu madre, pero antes de irme tengo algo muy importante que deciros y daros». Hizo una señal a Pablo, que trajo una carpeta con documentos, y se la entregó a Joaquín. «Primero, Joaquín, quiero que sepas que la prueba lo ha confirmado. Juliana es sin duda alguna mi hija biológica». Juliana miró confundida de un adulto a otro. «¿Qué es biológica?» «Es complicado, cariño», respondió Joaquín, intentando ocultar la emoción. «Podemos explicártelo mejor cuando seas mayor». «Lo que importa ahora», continuó Enrique, «es que tú y tu abuelo tendréis un futuro seguro. Esta carpeta contiene los documentos del fondo fiduciario que he creado para ti, Juliana. Cuando crezcas, tendrás recursos para estudiar donde quieras, vivir cómodamente y cumplir tus sueños». Juliana obviamente no comprendía el significado de aquello, pero sonrió al ver el alivio en el rostro de su abuelo. «Además», prosiguió Enrique, «hay una casa nueva esperándoos en Chamberí, una casa bonita, con jardín y una habitación solo para ti, con una ventana grande, como querías». Los ojos de la niña se iluminaron. «¿Una casa de verdad, con una habitación solo para mí?» «Sí, y con espacio para jugar, estudiar, crecer». Enrique fue interrumpido por un acceso de tos. La enfermera se acercó, pero él hizo un gesto para que se apartara. «Estoy bien. Solo necesito un momento». Recuperándose, Enrique continuó. «Hay una cosa más, Juliana. Quiero que me prometas que seguirás siendo esa niña amable y atenta, que seguirás viendo a aquellos que muchos ignoran como tú me viste a mí en aquel banco del parque». «Lo prometo», respondió la niña solemnemente. Enrique sacó del bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. Dentro había un delicado collar con un colgante de corazón. «Este collar perteneció a mi madre, tu abuela. Quiero que te lo quedes para que recuerdes que, aunque no podamos vernos, siempre estaré cuidando de ti». Juliana aceptó el regalo con reverencia, permitiendo que Enrique le pusiera el collar en el cuello. Mientras tanto, Pablo le explicaba a Joaquín los detalles prácticos de los documentos: cómo acceder al fondo fiduciario para los gastos de Juliana, cuándo podrían mudarse a la nueva casa, cómo todas las deudas médicas habían sido saldadas. La tarde avanzó con conversaciones, recuerdos y algunos momentos de alegría, a pesar de las circunstancias. Enrique le mostró a Juliana fotos de lugares que había visitado por todo el mundo, prometiéndole que algún día ella también conocería esos lugares. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el horizonte de Madrid de naranja y rojo, Enrique parecía cada vez más cansado.
Creo que es hora de despedirnos, sugirió Pablo amablemente. Juliana, dándose cuenta de la seriedad del momento, abrazó a Enrique con fuerza. Te vas a poner bueno, tío Enrique. Lo pediré todos los días en mis oraciones. Enrique contuvo las lágrimas, acariciando el pelo de la niña. Gracias, pequeña. Ya me has hecho mejor de lo que nunca fui. Volviéndose hacia Joaquín, le tendió la mano que el otro apretó firmemente. Cuídala, Joaquín, y permítete ser feliz también, te lo mereces. Haré todo lo posible por honrar todo lo que ha hecho por nosotros, respondió Joaquín, con la voz entrecortada. Cuando Juliana y Joaquín se iban, la niña se giró una última vez. Hasta mañana, tío Enrique. Enrique solo sonrió, sabiendo que no habría un mañana. 3 días después, en su cama de hospital, Enrique Vasconcelos partió serenamente. A su lado solo estaban Pablo y la enfermera. Siguiendo sus instrucciones, no hubo ceremonias grandiosas, solo un entierro discreto con pocos presentes. Juliana y Joaquín asistieron, la niña sosteniendo firmemente el oso de peluche que le había regalado Enrique. Depositó un dibujo sobre el ataúd antes de que lo bajaran, una representación colorida de 3 personas de la mano, ella, su abuelo y Enrique. Una semana después del entierro, Pablo visitó a Joaquín y Juliana en el pequeño apartamento de Lavapiés. Traía consigo las llaves de la nueva casa y los documentos finales de la herencia. Está todo listo para la mudanza, informó el abogado. La casa ha sido completamente amueblada según las instrucciones de Enrique. Incluso hay una habitación decorada especialmente para Juliana, con todo lo que una niña de su edad podría desear. Joaquín, aún procesando todos los cambios, preguntó: ¿Y qué hay de las cartas que mencionó, las que se entregarían en el futuro? Están seguras en mi despacho, cada una con la fecha específica para ser abierta. La primera es para cuando Juliana cumpla 10 años. Luego hay una para los 15, otra para los 18 y la última para cuando se gradúe en la universidad. Joaquín asintió. Es difícil creer todo lo que ha pasado en tan poco tiempo. Hace 2 meses éramos solo nosotros dos, luchando por sobrevivir y ahora pueden vivir sin preocupaciones económicas, completó Pablo. Enrique quería eso más que nada. Al día siguiente, Juliana y Joaquín se mudaron a la nueva casa. La niña corrió de habitación en habitación, maravillada con el espacio, la luz, el jardín. Su habitación, como se le prometió, tenía una amplia ventana con vistas al verdor de Chamberí. Sobre la cama había una nota sencilla junto a un nuevo oso de peluche aún más grande que el primero. Para que nunca te olvides de ser valiente. Con amor, tío Enrique. Los meses siguientes fueron de adaptación para abuelo y nieta. Joaquín, por primera vez en años, pudo dejar 2 de sus 3 empleos, manteniendo solo el trabajo en el mercado, más por rutina que por necesidad. Juliana fue transferida a un colegio privado cercano, donde rápidamente hizo nuevos amigos. La vida parecía encarrilarse. Todas las mañanas antes del colegio, Juliana todavía pedía pasar por el Parque del Retiro. Se sentaba en el mismo banco donde conoció a Enrique y hablaba en voz baja, como si él pudiera oírla, contándole sobre su día, sus nuevos amigos, su nueva casa. Hasta que, 6 meses después de la partida de Enrique, una nube apareció en el horizonte. Joaquín recibió una notificación judicial. Eduardo Vázquez, ex socio de Enrique, impugnaba la validez del testamento y del fondo fiduciario, alegando que el empresario no estaba en sus plenas facultades mentales cuando los creó. ¿Cómo que está impugnando el testamento?, preguntó Joaquín, incrédulo, mientras miraba la notificación judicial en sus manos. Enrique estaba perfectamente lúcido cuando tomó sus decisiones. El doctor Pablo Mendoza se ajustó las gafas, visiblemente tenso. Estaban reunidos en el despacho del abogado en el centro de Madrid, un espacio elegante con vistas a la Gran Vía. En las paredes, diplomas y certificados atestiguaban la competencia del profesional, pero en ese momento, ni siquiera su vasta experiencia parecía tranquilizarlo. Eduardo Vázquez alega que Enrique estaba bajo la influencia de medicamentos fuertes que comprometían su discernimiento, explicó Pablo.
También sugiere que una niña de 6 años consiguió manipular emocionalmente a un hombre fragilizado por la enfermedad. Joaquín negó con la cabeza, indignado. Eso es absurdo. Juliana apenas entendía lo que estaba pasando. Solo le ofreció amistad a un hombre solitario. Lo sé, Joaquín, pero Eduardo es un hombre poderoso y vengativo. Esperaba heredar una parte significativa de la fortuna de Enrique. Fueron socios durante más de 30 años. Cuando supo que se había creado un fondo millonario para una niña que Enrique conoció hacía pocos meses, se enfureció. Joaquín se pasó la mano por el pelo canoso, preocupado. ¿Qué podemos hacer? Vamos a luchar, obviamente. Tengo todos los documentos firmados, testigos del estado mental de Enrique, declaraciones de los médicos. El problema es que procesos como este pueden alargarse durante años, y mientras tanto, el fondo queda bloqueado. La noticia cayó como una bomba sobre la nueva vida que comenzaban a construir. Aunque la casa ya estaba a nombre de Joaquín y no podía ser impugnada, el bloqueo del fondo significaba que tendrían dificultades para mantener el nivel de vida, el colegio privado de Juliana y otros planes que empezaban a hacer. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Años, desafortunadamente. Eduardo tiene dinero para contratar a los mejores abogados y usará todas las tácticas dilatorias posibles. Joaquín miró por la ventana, pensativo. Juliana no puede pasar por esto. Ya ha sufrido demasiado con la pérdida de su madre y ahora la de Enrique, a quien adoraba. No quiero que crezca en medio de una batalla judicial. Entiendo su preocupación, respondió Pablo. Por ahora no necesitamos involucrarla, pero necesitaremos una estrategia sólida para enfrentar a Eduardo. En las semanas siguientes, la vida de Joaquín se transformó en una carrera contrarreloj. Mientras intentaba mantener la rutina normal para Juliana, pasaba horas en reuniones con Pablo y su equipo legal, recordando cada detalle de los encuentros con Enrique, proporcionando información para fortalecer el caso. Juliana, a pesar de su corta edad, se daba cuenta de que algo iba mal. Una noche, mientras Joaquín la acostaba, le preguntó: «Yayo, ¿vamos a tener que irnos de la casa nueva?» El corazón de Joaquín se encogió. «No, mi bien. Esta casa es nuestra». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque andas preocupado, y te oí hablando por teléfono sobre dinero con el tío Pablo». Joaquín sonrió con tristeza, acariciando el pelo de su nieta. «Eres muy lista, ¿sabías? No nos vamos a ir de aquí. Solo estamos resolviendo algunos problemas de adultos. Nada de lo que debas preocuparte». Pero la preocupación crecía cada día. Eduardo Vázquez comenzó a dar entrevistas a periódicos y programas de televisión, pintando a Enrique como un hombre manipulado en sus últimos días e insinuando que Joaquín y Juliana se habían aprovechado de su fragilidad. La historia del millonario que había dejado su fortuna a una niña que conoció en un parque se convirtió en una sensación mediática, con opiniones divididas sobre la legitimidad del gesto. Pablo intentó proteger a Joaquín y Juliana de la exposición mediática, pero era inevitable. Periodistas comenzaron a aparecer en la puerta del colegio de Juliana, y Joaquín tuvo que sacarla temporalmente de las clases. Una noche, incapaz de dormir con tantas preocupaciones, Joaquín decidió organizar los documentos y pertenencias que Enrique había dejado. Entre ellos estaba la carpeta con las cartas que serían entregadas a Juliana a lo largo de los años. Pablo les había confiado su custodia, con la instrucción de abrirlas solo en las fechas especificadas. Mirando los sobres, cada uno sellado y con una fecha escrita a mano por Enrique, Joaquín se sintió tentado. ¿Y si hubiera algo allí que pudiera ayudar en el caso? ¿Alguna confesión o información que Enrique no hubiera tenido tiempo de compartir en vida? La ética luchó contra la necesidad. Finalmente, la preocupación por el futuro de Juliana fue más fuerte. Con cuidado de no dañar el sello, Joaquín abrió el sobre marcado para el 18º cumpleaños de Juliana. Dentro había una carta escrita a mano y algunos documentos. Con el corazón acelerado, Joaquín comenzó a leer. «Mi querida Juliana, si estás leyendo esta carta, significa que hoy cumples 18 años.
Es un momento de celebración, de mirar hacia el futuro, pero también de conocer verdades que, hasta ahora, pueden haber sido mantenidas en secreto. La mayor de esas verdades es: soy tu padre biológico. Tu madre, Amanda, y yo nos amamos profundamente hace muchos años. Fue un amor complicado por circunstancias externas, pero verdadero. Cuando me dijo que estaba embarazada de ti, me alegré, pero también me asusté. Estaba en medio de un divorcio difícil y le pedí tiempo. Amanda, orgullosa como siempre fue, interpretó mi petición como un rechazo y desapareció de mi vida. Solo muchos años después, ya enfermo y con poco tiempo de vida, el destino me regaló tu sonrisa en aquel banco del parque. Fue como si Amanda hubiera orquestado nuestro encuentro desde el más allá, dándome la oportunidad de conocer a la hija que nunca supe que tenía. La prueba de ADN que hicimos confirmó lo que mi corazón ya sabía: eres mi hija. Y fue la mayor alegría de mis últimos días poder conocerte, ver tu bondad, tu inteligencia, tu compasión. Si mantuve esto en secreto hasta ahora fue para protegerte. Eras muy pequeña para comprenderlo y no quería confundirte o hacer que te sintieras dividida. Tu abuelo Joaquín fue y siempre será tu verdadero padre en el sentido más profundo de la palabra. Él estuvo allí todos los días, cuidando, educando, amando. Yo fui solo el hombre que contribuyó con su ADN y en los últimos momentos, con recursos para garantizar tu futuro. Junto a esta carta está el resultado de la prueba de ADN y algunas fotos mías con tu madre que comprueban nuestra relación en la época de tu concepción. También hay un documento legal que reconoce oficialmente mi paternidad por si quieres usar mi apellido algún día. Sea cual sea tu decisión, sabe que me enorgullezco profundamente de quién eres y de quién te convertirás. Que tu vida sea larga y plena, mi hija. Con amor eterno, tu padre, Enrique Vasconcelos. Joaquín dejó caer la carta sobre la mesa, aturdido. Aunque ya sabía de la paternidad de Enrique, confirmada por la prueba de ADN, no esperaba una declaración tan clara y contundente. Junto a la carta estaban, como prometido, el resultado del análisis, fotos de Enrique con una Amanda claramente embarazada y un documento de reconocimiento de paternidad debidamente firmado y notariado. Era la prueba definitiva de que Enrique había actuado con plena conciencia y motivación legítima al crear el fondo fiduciario para Juliana. No era caridad ni manipulación, era un padre garantizando el futuro de su hija. Inmediatamente, Joaquín llamó a Pablo, a pesar de la hora tardía. «Pablo, he encontrado algo que puede cambiarlo todo. La carta que Enrique dejó para los 18 años de Juliana, la he abierto». «Joaquín, no deberíamos...» Lo sé, pero escucha. La carta confiesa explícitamente que Juliana es hija biológica de Enrique y viene acompañada de pruebas irrefutables. Fotos, la prueba de ADN, documentos legales. Es exactamente lo que necesitamos para desmontar las acusaciones de Eduardo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de «tráelo todo a mi despacho a primera hora de la mañana». Esto realmente puede cambiar las reglas del juego. A la mañana siguiente, después de dejar a Juliana con su vecina de confianza, Joaquín se dirigió al despacho de Pablo. El abogado examinó minuciosamente cada documento. «Esto es extraordinario», concluyó. «Con estas pruebas podemos demostrar claramente que Enrique estaba actuando de forma racional y con un motivo legítimo: garantizar el futuro de su propia hija biológica». «Entonces, ¿podemos usarlo en el proceso?». Pablo dudó. «Es complicado. Técnicamente, la carta no debería haberse abierto todavía. Pero considerando las circunstancias extraordinarias y el interés superior de Juliana, creo que podemos argumentar que fue un descubrimiento necesario para proteger sus derechos». En los días siguientes, Pablo y su equipo trabajaron incansablemente para incorporar las nuevas evidencias al proceso. Se presentó una petición de urgencia a la jueza responsable del caso, la doctora Claudia Ferrera, solicitando una audiencia especial para la presentación de las nuevas pruebas. Eduardo Vázquez, al ser notificado sobre la audiencia,
intensificó su campaña mediática. En una entrevista particularmente cruel, llegó a sugerir que la prueba de ADN podría haber sido falsificada y que Enrique, en su estado debilitado, podría haber sido inducido a firmar documentos sin comprender su contenido. «Este hombre no tiene límites», comentó Joaquín, apagando la televisión después de ver la entrevista. «¿Cómo puede insinuar algo tan bajo?» «Es la desesperación», respondió Pablo. «Sabe que estamos cerca de ganar. El dinero que esperaba recibir se le está escapando de las manos». La fecha de la audiencia se fijó para 2 semanas después. Serían días tensos de preparación en los que Joaquín tendría que revivir recuerdos dolorosos y al mismo tiempo intentar mantener a Juliana protegida de todo ello. Una noche, mientras cenaban, Juliana preguntó inocentemente: «Yayo, ¿quién era mi papá?». La pregunta tomó a Joaquín por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso ahora, Yuyu?». «Porque en el colegio estamos hablando de las familias y la profesora nos ha pedido que hagamos un árbol con fotos. Tengo fotos tuyas y de mamá, pero no de mi papá». Joaquín miró a su nieta, considerando cuidadosamente cómo responder. Era demasiado pronto para toda la verdad, pero no quería mentirle. «Tu papá era alguien muy especial, Juliana, alguien que quería mucho a tu madre, pero que, por circunstancias complicadas de la vida, no pudo estar presente cuando naciste». «¿No me quería?», preguntó la niña, con los ojos llorosos. «No, mi amor, no es nada de eso. A veces los adultos cometen errores, toman decisiones de las que se arrepienten después. Pero puedo asegurarte que, cuando supo de ti, se puso muy feliz y quiso cuidar de ti de la mejor manera que pudo». «¿Tú lo conociste, Yayo?». Joaquín sintió un nudo en la garganta. «Sí, lo conocí, y era un hombre bueno que se preocupaba mucho por ti». Juliana pareció satisfecha con la respuesta por el momento, pero Joaquín sabía que un día tendría que contarle toda la verdad, que el amigo del banco del parque, el tío Enrique que tanto adoraba, era en realidad su padre biológico. Esa conversación, sin embargo, tendría que esperar. Primero, necesitaban asegurarse de que el legado que Enrique le había dejado estuviera a salvo de las garras de Eduardo Vázquez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid imponía respeto con su arquitectura imponente. Por los pasillos, de suelo de mármol, Joaquín caminaba nerviosamente al lado de Pablo, ambos con trajes formales para la audiencia decisiva. «Recuerde», instruyó Pablo, «responda solo lo que le pregunten, sea directo y honesto. Tenemos las pruebas de nuestro lado». Joaquín asintió apretando la carpeta que contenía los documentos originales dejados por Enrique. Su mente estaba dividida entre la tensión del momento y la preocupación por Juliana, que se había quedado al cuidado de doña Celia, la vecina de confianza. Al otro lado del pasillo, Eduardo Vázquez conversaba en voz baja con sus abogados. Alto, elegante, con el pelo canoso perfectamente recortado, el empresario exudaba confianza y poder. Al ver a Joaquín, le lanzó una mirada de desprecio. «¿Ese es Eduardo?», preguntó Joaquín en voz baja. «Sí, ignórelo. Está intentando intimidar». La sala de audiencias estaba llena. Además de las partes directamente involucradas y sus representantes legales, había periodistas y curiosos atraídos por el caso que había ganado notoriedad en las últimas semanas. La historia del millonario que dejó su fortuna a una niña que conoció en un parque había capturado la imaginación popular. La jueza Claudia Ferrera entró en la sala y todos se levantaron en señal de respeto. Con más de 20 años en la magistratura, era conocida por su imparcialidad y rigor técnico. «Estamos aquí para analizar las nuevas evidencias presentadas en el caso de la impugnación del testamento del señor Enrique Vasconcelos», anunció la jueza. «Debido a la naturaleza extraordinaria de estas evidencias y su posible impacto decisivo, he concedido esta audiencia especial antes del juicio completo sobre el fondo del asunto». Eduardo Vázquez y sus abogados protestaron inmediatamente, alegando un procedimiento irregular, pero la jueza mantuvo su decisión. «Doctor Mendoza, presente las nuevas evidencias», solicitó la jueza. Pablo se levantó con confianza.
Señoría, tenemos aquí documentos que comprueban inequívocamente que el señor Enrique Vasconcelos actuó con plena lucidez y motivación legítima al crear el fondo fiduciario para Juliana Alves. El abogado entonces explicó sobre la carta descubierta, la prueba de ADN original, las fotografías y el documento de reconocimiento de paternidad. ¿Cómo es posible verificar, señoría? El señor Vasconcelos no estaba siendo manipulado ni actuando irracionalmente. Estaba simplemente cumpliendo con su deber paterno, garantizando el futuro de su hija biológica, fruto de una relación con Amanda Alves, madre de Juliana e hija del señor Joaquín Alves. Un murmullo recorrió la sala. Eduardo Vázquez palideció visiblemente. «Protesto, señoría», exclamó el abogado de Eduardo. «Esos documentos deberían haber permanecido sellados hasta el 18º cumpleaños de la menor. Fueron abiertos irregularmente». «Comprendo la protesta», respondió la jueza, «pero dada la naturaleza extraordinaria de la situación y considerando el interés superior de la menor, cuya herencia está siendo impugnada, aceptaré los documentos como prueba. La irregularidad de la apertura anticipada está justificada por las circunstancias». Durante las 2 horas siguientes, Joaquín testificó sobre su relación con Enrique, los encuentros en el parque, la visita al pequeño apartamento y la revelación sobre la paternidad de Juliana. Su testimonio, emocionado pero firme, impresionó a todos en la sala. «Señor Alves», preguntó la jueza, «¿cuándo supo que Enrique Vasconcelos era el padre biológico de su nieta?» «Unos días antes de su fallecimiento, señoría. Me lo reveló personalmente, y luego fue confirmado por la prueba de ADN. Pero hasta ese momento no tenía ni idea. Pensaba que el padre de Juliana era el hombre con quien mi hija se casó brevemente». «¿Y la niña? ¿Sabe esto?» «No, señoría. Juliana es muy pequeña para comprenderlo. Enrique y yo acordamos que esta revelación debería esperar hasta que tuviera edad suficiente para procesar la información adecuadamente». La jueza asintió comprensiva. A continuación, llamó al doctor Roberto Camacho, el médico que acompañó a Enrique en sus últimos meses. El especialista fue categórico al afirmar que, a pesar de la debilidad física, el empresario mantuvo plena lucidez hasta sus últimos días. Los medicamentos que administrábamos eran principalmente para el control del dolor y el soporte respiratorio, explicó el médico. En ningún momento comprometieron su capacidad cognitiva o de toma de decisiones. El golpe final llegó cuando Pablo presentó un vídeo que Enrique había grabado días antes de su partida. En la grabación, visiblemente débil pero lúcido, el empresario declaraba: «Estoy grabando este vídeo en plenas facultades mentales para reafirmar mi decisión de crear un fondo fiduciario para Juliana Alves, mi hija biológica. Esta decisión no es fruto de manipulación o confusión mental, sino de un deseo legítimo de asumir mi responsabilidad paterna y garantizar el futuro de la niña que por circunstancias de la vida solo pude conocer en mis últimos días. Sé que algunos impugnarán mi decisión, principalmente Eduardo Vázquez, que siempre esperó heredar una parte significativa de mis bienes. Para evitar impugnaciones, dejo con mi abogado todos los documentos que comprueban mi paternidad y la legitimidad de mis decisiones». La sala quedó en absoluto silencio tras el final del vídeo. Eduardo Vázquez, derrotado, susurró algo a sus abogados. Tras una breve deliberación, la jueza anunció: «Con base en las evidencias presentadas, especialmente en la prueba de ADN que confirma la paternidad biológica, en las declaraciones médicas sobre la condición mental del fallecido y en el vídeo testimonial, considero que Enrique Vasconcelos actuó con plena capacidad y motivos legítimos al crear el fondo fiduciario para Juliana Alves». La jueza continuó: «Por lo tanto, desestimo la solicitud de impugnación del testamento presentada por Eduardo Vázquez. El fondo fiduciario creado en 1900 beneficio de Juliana Alves, hija biológica reconocida de Enrique Vasconcelos, se declara válido y deberá ser inmediatamente desbloqueado. Las costas procesales
y los honorarios de los abogados correrán a cargo del demandante. La sala estalló en comentarios. Eduardo Vázquez se levantó furioso, saliendo sin dirigir la palabra a nadie. Joaquín, por su parte, dejó escapar lágrimas de alivio. Pablo lo abrazó, celebrando la victoria. Se acabó, Joaquín. El futuro de Juliana está garantizado. Al salir del tribunal, Joaquín fue abordado por periodistas ávidos de declaraciones, pero Pablo lo protegió, conduciéndolo rápidamente a un coche que esperaba. Ahora viene la parte más difícil, comentó Joaquín durante el trayecto. ¿Cómo explicarle todo esto a Juliana? No tiene que ser todo de una vez, aconsejó Pablo. Todavía es pequeña. Cuéntele lo que puede comprender ahora y vaya revelando más a medida que crezca. Aquella noche, después de acostar a Juliana, Joaquín se sentó a su lado con el corazón lleno de emoción. Yuyu, ¿recuerdas cuando me preguntaste sobre tu papá? La niña asintió, curiosa. Tengo algo muy importante que contarte. Tu papá, tu padre biológico, era el tío Enrique. Los ojos de Juliana se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿El señor del Banco del Parque? Sí, mi amor. Él y tu madre se conocieron hace muchos años antes de que tú nacieras, pero por problemas de adultos que son complicados de explicar, se separaron antes de que él supiera que vendrías al mundo. Entonces, ¿él no sabía que era mi papá cuando nos conocimos en el parque? No, lo descubrió después, y se puso muy feliz al saberlo. Por eso quiso ayudarnos, darnos esta casa, asegurarse de que pudieras estudiar en un buen colegio. Juliana se quedó en silencio, procesando la información de la manera que una niña de mis 6 años podía. Entonces, ¿el tío Enrique era mi papá de verdad? ¿Como tú eres mi abuelo de verdad? Joaquín sonrió con ternura. Él era tu padre biológico, sí, pero ser padre de verdad es más que eso, Yuyu. Es estar presente, cuidar, educar, amar todos los días. Tu padre biológico te quiso mucho en el tiempo que tuvo, pero no pudo estar contigo desde el principio. ¿Se fue porque no le gustaba yo? No, mi amor, se fue porque estaba muy enfermo, ¿recuerdas? Si hubiera podido, estoy seguro de que se habría quedado para siempre contigo. Pero aunque no esté aquí físicamente, se aseguró de que siempre estuvieras protegida y querida. Juliana abrazó el oso de peluche que Enrique le había dado. Lo echo de menos, Yayo. Yo también, cariño, yo también. Los años pasaron. Juliana creció convirtiéndose en una adolescente brillante y compasiva. A los 10 años, recibió la primera carta de Enrique, que hablaba sobre el coraje y la amabilidad. A los 15, llegó otra carta, esta vez con consejos sobre los estudios y los sueños para el futuro. Siguiendo el deseo expresado por Enrique en sus cartas, Juliana desarrolló una sensibilidad especial hacia las personas solitarias e invisibilizadas por la sociedad. En el instituto, creó un proyecto de visitas a residencias de ancianos, inspirada por la experiencia que había cambiado su vida. A los 18 años, ya consciente de toda la historia sobre su origen, Juliana decidió estudiar trabajo social. Quiero ayudar a personas como mi padre biológico, que están enfermas y solas, y a personas como tú, Yayo, que cargan con el mundo a sus espaldas para cuidar de quienes aman, le explicó a Joaquín. Con el apoyo del fondo fiduciario creado por Enrique, Juliana no solo completó su carrera con honores, sino que también creó una fundación dedicada a conectar a jóvenes voluntarios con ancianos solitarios en hospitales e instituciones de larga estancia. El proyecto El Banco del Parque, como ella lo bautizó, se convirtió en un referente nacional en voluntariado y acogida, inspirando iniciativas similares en todo el país. A los 23 años, durante su discurso de graduación, Juliana compartió su historia. Todo comenzó con una pregunta simple de una niña de 6 años a un hombre solitario en un banco de un parque. ¿Por qué tiene esa cosa en la nariz? Aquella pregunta inocente desencadenó una serie de eventos que transformaron no solo mi vida, sino las vidas de miles de personas a través del proyecto El Banco del Parque. Aprendí que a veces los mayores actos de amor vienen disfrazados de pequeños gestos, una galleta compartida, un dibujo ofrecido, una conversación sin pretensiones.
Así fue como mi padre biológico, un hombre al que conocí solo en sus últimos días de vida, me enseñó a ver a los invisibles. Las palabras de Juliana emocionaron a todos los presentes, especialmente a Joaquín, ahora un señor de pelo completamente blanco, que asistía orgulloso a la graduación de su nieta. 5 años después, casada y embarazada de su primer hijo, Juliana recibió la última carta de Enrique, aquella reservada para cuando se graduara. En ella, el padre que apenas conoció expresaba su orgullo anticipado por la mujer que sabía que se convertiría. Hija mía, si estás leyendo esta carta, significa que has cumplido el sueño de terminar tus estudios universitarios. No sé qué carrera has elegido, pero estoy seguro de que, con tu compasión natural e inteligencia, estarás marcando la diferencia en el mundo. Quiero que sepas que el mayor legado que podemos dejar no es el dinero ni las propiedades, sino el impacto que causamos en la vida de los demás. Tú, con solo 6 años, transformaste mis últimos días. Me diste un propósito cuando ya me había rendido. Trajiste luz cuando solo veía oscuridad. El fondo que creé para ti nunca fue sobre el dinero, fue sobre oportunidades. La oportunidad de estudiar sin preocupaciones, de perseguir tus sueños, de convertirte en quien realmente eres. Espero que, a lo largo de los años, hayas comprendido que la familia no se define solo por la sangre. Tu abuelo Joaquín, que probablemente está a tu lado hoy, es tu verdadero padre en todos los sentidos que importan. Él estuvo allí todos los días, enfrentó todas las dificultades, puso su vida en segundo plano para priorizar la tuya. Yo fui solo un momento en tu historia, pero tú fuiste el capítulo más importante de la mía. Sigue viendo a los invisibles, hija mía. Sigue esparciendo bondad en un mundo que tanto la necesita, y recuerda siempre las palabras que mi madre me decía. La verdadera grandeza está en plantar árboles bajo cuya sombra nunca nos sentaremos. Tú eres el árbol más hermoso que he plantado. Con amor eterno, tu padre, Enrique Vasconcelos. Emocionada, Juliana dobló la carta y la guardó junto con las anteriores en una caja especial. Acarició su vientre, sintiendo los movimientos del bebé. Si es niño, le dijo a su marido, lo llamaré Enrique, en honor a mi padre. Unos meses después, en una mañana soleada, Juliana llevó a su hijo recién nacido al Parque del Retiro. Se sentó en el mismo banco donde todo había comenzado, ahora marcado con una pequeña placa conmemorativa del proyecto El Banco del Parque. Mientras amamantaba al pequeño Enrique, observó a un señor mayor sentado solo unos bancos más allá. El hombre usaba un aparato de oxígeno portátil y miraba melancólicamente el horizonte. Una voluntaria del proyecto El Banco del Parque, una joven de unos 16 años, se acercó al señor e inició una conversación. Desde donde estaba, Juliana podía ver cómo el rostro del anciano se iluminaba gradualmente, como si un rayo de sol lo alcanzara desde dentro. ¿Has visto eso, mi niño?, le susurró Juliana al bebé. Así es como cambiamos el mundo, un banco de parque a la vez. En ese momento, Juliana sintió una brisa suave acariciar su rostro, como si su madre y su padre biológico estuvieran allí sonriendo con aprobación. El ciclo de compasión iniciado hacía tantos años continuaba, expandiéndose en círculos cada vez más grandes, tocando incontables vidas. El legado de amor de Enrique Vasconcelos vivía no solo a través de Juliana y su hijo, sino a través de cada joven que aprendía a ver a los invisibles, de cada anciano que redescubría la alegría de ser visto, y de cada corazón que se abría a la posibilidad de que un simple encuentro en un banco de un parque podría así cambiar destinos enteros. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Juliana y Enrique haya tocado sus corazones y mostrado cómo pequeños gestos de bondad pueden transformar vidas enteras. Para seguir viviendo emociones como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras historias igualmente conmovedoras. Encuéntrela haciendo clic aquí al lado. Si se ha emocionado con esta narrativa, no olvide suscribirse al canal, dejar su me gusta
y compartirla con quien también necesite reconectarse con la esencia de lo que realmente importa en la vida: el amor, la compasión y el coraje de ver a aquellos que muchos ignoran. Nos vemos en los comentarios y en nuestra próxima historia